Bienvenidas, chicas. Denle a aceptar a la grabación. Gracias por reunirse. Sabemos que es un día de asueto para algunos, pero para nosotros todos los días son iguales. Hace rato les decía yo en mi casa, para nosotros todos los días son iguales, aunque haya mil cosas en la calle, pero gracias a Dios se dieron el tiempo para reunirse. Y bueno, viene una presentación que va a estar dividida en dos partes. Ustedes van a decir, ¿por qué otra vez Salomón? Tercera parte. Porque resulta que dentro de todo lo que hemos platicado Mirna, Tony y yo, hay algunos puntos importantes que hay que resaltar antes de entrar a la división de estos reinos que ya en su momento Tony lo va a explicar, no me quiero adelantar, pero es importante ver esta parte como la introducción de lo que viene posteriormente. Y es muy importante que entendamos, yo no lo había entendido así hasta que nos pusimos a estudiar más a profundidad, que todo lo que está pasando hoy en Israel, pues arranca desde aquí, ¿no, Tony? Sí. Arranca realmente desde aquí, muchas cosas se repiten. Entonces, si ustedes están en comunicación directa con lo que pasa en las noticias, este es el origen o el génesis, por llamarlo de alguna manera, de cómo se empiezan a afectar las situaciones con los israelitas y todos los problemas que conllevan hasta el día de hoy. Es una historia muy larga, de muchos miles de años. Yo las invito a que esta parte que vamos a dar de Salomón la analicen como el inicio de lo que va a ser una parte muy importante de la Biblia, donde se empieza a hablar de todos estos reyes, reinos y posteriormente profetas importantes, pero es como la introducción para lo que viene después, pero que a su vez es parte del inicio de lo que en nuestros días 2024 está pasando con el pueblo de Israel. Como Tony nos ha comentado siempre, Dios siempre nos ha pedido que oremos por ellos. A veces no entendemos lo que pasa, pero hay orígenes de por qué han sufrido tanto y por qué han padecido tanto, y es parte de lo que vamos a ver ahorita en la presentación de Salomón 3, que es un poquito la decadencia de lo que este hombre hizo, a pesar de haber pedido sabiduría, como ya lo explicamos el martes pasado. Entonces arrancamos. Déjenme mover esto porque si no, no puedo ver bien. De todas maneras van a tener, acuérdense ustedes, las presentaciones para que las puedan volver a leer o volver a revisar. Dice, la caída de un hombre sabio. Acuérdense ustedes que este hombre, aparte de que tuvo contacto directo con Dios, lo que él pidió fue sabiduría y Dios le dio una sabiduría impresionante al grado de que este hombre se hizo rico, obtuvo nuevos reinos, pero también cometió muchos errores y por ende también tuvieron consecuencia todos sus hijos y sus familiares. Y aquí lo que tenemos que ver es cómo nosotros debemos de evitar caer en errores de lo que se hizo con gente en el pasado, no importando si eran reyes o no eran reyes, pero en este caso, este es un ejemplo de un hombre sabio que al querer hacer las cosas con su propia sabiduría o con su propio entendimiento, ocasionó situaciones muy serias. Así como hizo cosas muy buenas, también vinieron cosas muy malas. Ahorita vamos a ver la parte negativa de lo que pasó en los últimos años de Salomón. Por eso se llama la caída de un hombre sabio. Dice, además de la hija del faraón, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonías e hititas, es decir, mujeres de las naciones con las que el Señor había prohibido a los israelitas establecer relaciones matrimoniales, porque seguramente harían de sus corazones, que sus corazones se desviaran a sus dioses. Aquí me detengo tantito. Si Dios estaba pidiendo que no hubiera relación con ellas es porque había un peligro y les avisó, le avisó de este peligro y sin embargo no hicieron caso, no hizo caso. Dice, pero Salomón enamorado se unió a ellas. Tuvo 700 esposas de rango real y 300 concubinas, las cuales desviaron su corazón.
aquí me quiero también detener un poquito. En algunas clases hemos comentado que cuando una persona tiene intimidad o relación con ciertas personas, se vuelven una sola carne y también lo bueno y lo malo se une, ¿eh? Entonces, imagínense toda la cantidad de influencia que tuvo Salomón con tantas mujeres con las que él se reunió, se unió, se casó o las tuvo nada más como concubinas y toda la influencia que tuvo él con la influencia que cada una de ellas tuvo. Cuando uno habla de tener una pareja o tener una relación con alguien, también en algunas clases, si ustedes han tomado algunas de estas, se habla mucho de cómo a uno se le pegan también la parte espiritual de otras personas. Y puede ser lo bueno, pero también es lo malo. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender es que este hombre se arriesgó tanto al tener tanta intimidad con tantas mujeres que también todo lo malo de esos grupos vinieron a afectarlo, se le vinieron a, no quiero decir la palabra pegar porque no, es una palabra muy coloquial, pero ¿cómo Transferir. decirlo? Se transfirieron, gracias Tony, se transfirieron la parte espiritual y eso pues ocasionó también una decadencia de este hombre que había sido muy sabio y que había tenido grandes bendiciones de parte de Dios. Dice, cuando Salomón ya era anciano, sus mujeres hicieron que su corazón se desviara hacia otros dioses. Aquí me vuelvo a detener. No es nada más leer un renglón por leerlo, hay que entenderlo. Ellas ocasionaron que Salomón empezara a tener otros dioses. Ellas lo convencieron de que se alejara de los mandamientos que Dios le había dado y sobre todo de ver solo a Dios como su único Dios. Esto es muy serio. Esto es el origen de por qué hasta el día de hoy mucha gente tiene diferentes dioses y estamos hablando de 2024, no estamos hablando de esa época. Desde entonces ya este hombre le faltó a Dios, ¿no? Porque no le hizo caso. Dice, pues no se había entregado por completo al Señor su Dios, como lo había hecho David, su padre. Vamos a detenernos en este punto también. Si comparamos a David y comparamos a Salomón, obviamente David era un hombre mucho más obediente y no tuvo la cantidad de mujeres que tuvo Salomón. A lo mejor no tuvo todos los reinos y las riquezas que tuvo Salomón, pero vean ustedes la decadencia de Salomón versus la vida que tuvo David, que fue su padre. Salomón rindió culto a Astarte, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo repugnante de los amonitas. Así pues, los hechos de Salomón fueron malos a los ojos del Señor, pues no siguió fielmente al Señor como lo había hecho David, su padre. Y aquí nada más me freno un segundo antes de darle el lugar a Mirna para que continúe. Fíjense ustedes cómo por haberle hecho caso a tanta mujer, no hizo lo bueno que hizo su padre, tuvo muchas riquezas, tuvo muchos reinos, tuvo muchos hijos, pero también tuvo mucha decadencia. Así es. La que sigue, Mir. ¿La cambian? Sí. Ay, no se me mueve, espérenme. O con las flechas de la compu, Lupita. Mm, 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 mm. Es esta, ¿no, Mir? Sí. Ujú. Bueno, yo quiero nada más hacer una puntualización que me parece importante, que se le aparece o le habla Dios en un sueño a Salomón. Y es importante ver que no le pidió que matara a todos los que estaban en su contra, ni le pidió prosperidad, ni le pidió salud, le pidió sabiduría para hacer las cosas bien. Y a la larga, después de todo este análisis que hemos hecho a través de estas tres láminas, pues nos damos cuenta que cometió un gravísimo error, ¿no? Error que podríamos cometer cualquiera de nosotros, aunque seamos súper inteligentes y aunque estemos dotados con muchísimas virtudes, eh, tanto por las cosas que nos puedan decir nuestros amigos, por las cosas que escuchamos en la calle, simplemente por ser humanos y vivir en la tierra y estar dentro del mundo, ¿no?
Hoy escuché una frase que me gustó mucho que decía, ¿qué nos quiere decir Dios con todas estas láminas que hemos estudiado de Salomón? ¿Y qué tiene que ver con nosotros, no? Porque finalmente son libros históricos y podríamos decir, bueno, nosotros qué tenemos que ver con todo esto, pero se trata básicamente de las buenas y las malas decisiones que tomamos, ¿no? Entonces, eso que escuché me llamó mucho la atención y se los quise compartir porque dice obviamente las buenas decisiones tienen resultados positivos y las malas decisiones, de ahí nacen los problemas. Entonces, ¿por qué empezó Salomón con toda esta situación de riquezas, le dio absolutamente todo, todo, Dios le dio todo, fue próspero, y el pueblo estaba unido, todo estaba maravilloso. Pero cuando él empieza a desviar esa atención, entonces empiezan a venir las malas decisiones, ¿no? Entonces, hoy somos lo que decidimos ayer y mañana vamos a hacer lo que decidamos hoy. Entonces, estas frases me gustaron para podérselas compartir, sobre todo porque, pues, como son libros históricos, son muy largos. Ustedes han visto en estas láminas que realmente es mucho el texto, pero sí es conveniente que las lean y que analicen esta parte. Aquí empieza realmente todo el problema en donde ya se viene la división de Israel y Judá, donde vienen los asirios, donde viene Babilonia, donde vienen los profetas, o sea, ya empiezan a venir otra serie de situaciones en donde digamos que empieza la caída, la caída, la caída por estas malas decisiones. Entonces dice, por aquel tiempo, Salomón construyó en el monte que está al oriente de Jerusalén un santuario a Quemos, ídolo repugnante de Moab, y a Moloc, ídolo repugnante de los amonitas. Lo mismo hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales ofrecían incienso y sacrificios a sus dioses. El Señor, Dios de Israel, se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado de él, que se le había aparecido 2 veces y que había ordenado no rendir culto a otros dioses. O sea, ya se lo había dicho. Sin embargo, él no hizo caso de lo que el Señor le había ordenado. Por lo tanto, el Señor le dijo a Salomón, ya que te has comportado así y no has cumplido la alianza y las leyes que te ordené, voy a quitarte el reino y a dárselo a uno de los que te sirven. Sin embargo, por consideración a David, tu padre, no lo haré mientras vivas, pero se lo quitaré a tu hijo. Aunque no le quitaré todo el reino, le dejaré una tribu por consideración a tu padre y a Jerusalén, la ciudad que he escogido. Su hijo obviamente ya es Roboam, que lo vamos a ver la próxima semana, y Jeroboam, que es pues el hijo de uno de los que trabajaba directamente con él. Entonces el Señor hizo que se levantara un enemigo contra Salomón, Hadad, un edomita de la familia real de Edom. Cuando David venció a Edom, Joab, el jefe del ejército que había ido a enterrar a los caídos en combate, mató a todos los hombres de Edom. Durante 6 meses se quedó allí con todos los israelitas hasta que aniquiló a todos los hombres de Edom. Pero Hadad, que entonces era un niño, huyó a Egipto con algunos de sus paisanos que estaban al servicio de su padre. Salieron de Madián y llegaron a Parán, donde tomaron a su servicio a algunos hombres del lugar. Llegaron a Egipto y se presentaron al faraón, rey de Egipto, y éste les dio casa, comida y les regaló tierras. Muy bien. Siguiendo con esto, Ahab, un tantito, déjenme mover esto acá. Se ganó de tal modo el favor del faraón que el faraón le dio por esposa a su cuñada, la hermana de la reina Tapenes. Tafnes, perdón. Creo. La hermana de Tafnes dio a Ahab un hijo que se llamó Genubat, ¿no, Tony? Sí. Genubat, ¿no? ¿Eh? Genubat, Genubat. Genubat. Bueno, yo lo leo como Genubat o Genubat o como quieran, pero así se llamaba este hombre. Al cual Tafenes crió en el palacio del faraón junto con sus propios hijos. Pero como Hadad supo en Egipto que David había muerto y que también había muerto Joab, el jefe del ejército, dijo Hadad al faraón, dame permiso para regresar a mi tierra. El faraón le respondió, ¿y para qué quieres regresar a tu tierra? ¿Te hace falta algo aquí conmigo? Hadad respondió,
no me falta nada, pero te ruego que me permitas regresar. Además, Dios hizo que también Rezón se levantara contra Salomón. Rezón era hijo de Eliadá, perdón, que se había escapado de su amo. Hadad Ezer, el rey de Sobá, había reunido algunos hombres y era el jefe de una banda de ladrones. Cuando David les mató gente, Rezón se fue a Damasco y se estableció allí como rey. Fue enemigo de Israel mientras vivió Salomón, y este se unió al daño que causaba Hadad, pues aborrecía a Israel. De ese modo, Rezón llegó a ser rey de Siria. Tú la tienes que mover, Lupita. Sí, vas bien. Salomón no abandonó a Dios, sino que adoró al mismo tiempo a otros dioses, Astoret, Milcom, Quemos, Moloc. Su corazón no era perfecto con Dios, más bien dividió sus afectos. Cuando Salomón era ya viejo, se alejó más del Señor. Además, tengo entendido que Salomón elevó muchísimo los impuestos y empezó a darles mucho más trabajo. Entonces, obviamente, la gente se empezó a enojar, cosa que no es diferente de lo que estamos viviendo hoy día, ¿no? Y tampoco me parece una casualidad que justamente estemos viendo esta lámina el día de hoy en donde cambiamos de gobierno, en donde cuando un gobernante y un líder lo que hace es dividir a la nación, no pueden venir cosas buenas. No me quiero meter en situaciones de política, pero finalmente esta situación que pasó con Salomón, con su hijo Roboam y con Jeroboam es una situación política. Entonces, obviamente está el líder que es Jeroboam, se empieza a pelear esta parte de, oye, ¿por qué nos estás cobrando tantos impuestos? No es necesario. Menciona en el libro que fue tan próspero el reinado de Salomón que inclusive cada una de las personas tenía su casa con su propio jardín. Y esto hace énfasis en esta parte. Entonces, yo les pregunto, alrededor de nosotros, ¿cuánta gente tiene su casa con jardín? Entonces, empiezan a tomar estas decisiones y verdaderamente se vuelve un desastre, un verdadero desastre, y es en donde vuelvo a hacer el énfasis de las buenas y malas decisiones que tomamos, de cuánto nos vamos a dejar envolver, cuánto vamos a querer dividirnos de unos contra los otros y cuáles son las consecuencias. La que sigue. Y otra de las cosas que yo quiero reforzar con lo que dijo Mirna, si se fijan en las láminas anteriores que leímos, cómo también los hijos van a tener consecuencias por las decisiones de su padre. Así es. Y cómo también Dios permitió que no hubiera grandes destrozos porque amaba a David. Y David había tenido a Salomón y Salomón a sus siguientes hijos, pero más adelante vamos a ver cómo también toda su familia tuvo consecuencia justamente por eso. Fíjense bien en esta lámina. Según la Biblia, Salomón construyó templos paganos para sus esposas extranjeras en el monte que está frente a Jerusalén. ¿Por qué tendría Salomón que construir templos nuevos? Pues porque, como dice Migma, también era una cuestión política. Estaba quedando bien con todo el mundo y dejaba que se construyeran diferentes templos y cosas en diferentes lugares para él políticamente estar bien casi con todos y quedar bien con todos, ¿no? Él realmente no le importaban unos ni otros, sino estaba también tratando de quedar bien con todo el mundo. Dice, estos templos estaban dedicados a los dioses de las esposas de Salomón, que eran de diferentes países y religiones. ¿Qué pasa con esto? Y lo vemos hoy en día, ¿no? Y tampoco me voy a meter en política. Estamos viendo a una señora que entra hoy a ser nuestra presidenta y les hacen limpias, ¿no? ¿Sí? Entonces le tiro al rojo, al verde, al azul y al café y quedo bien con todo el mundo. Entonces le juego a todo. Me cuelgo la cruz, pero me pongo la pulserita con un ojo. ¿Sí me explicó? ¿Cuántas personas no conocemos que son así? Son de todo, participan en todo.
en la cosa espiritual, en la cosa del cielo, en la cosa del karma, en la cosa de misas blancas, misas negras, y le entran a todo. Pues este hombre también, este hombre le entró a todo y dedicó dioses a todas las esposas que eran de diferentes países y religiones, no nada más países. Los templos paganos que Salomón construyó según la Biblia fueron estos. Fíjense bien, el templo de Astarte, diosa fenicia. Quien ha leído un poco de los fenicios, era un pueblo próspero, cerca del mar, que llegaba todo esto a Europa y que obviamente tenían grandes riquezas. El templo de Quemos, dios moabita. El templo de Milcom, dios amonita. El templo de Moloc, dios amonita. El templo de Camos, dios moabita. El templo de Bel, dios babilónico. Y el templo de Baal, dios fenicio. No nos vamos a meter en el tema de Baal y de todos los toros que hay, porque hay muchas cuestiones paganas en relación a esto, pero si alguno de ustedes vio las Olimpiadas, había un toro en las Olimpiadas Sí. que representa al dios Baal. Ujú. Y estamos hablando que estamos en 2024. Imagínense la influencia de esto que estamos hablando, que son muchos años antes de Cristo. Nace Cristo y 2024 años después de Cristo seguimos viendo becerros de oro y otras cosas. Es importante destacar que la construcción de estos templos paganos fue un error grave de Salomón, ya que se alejó de Dios de Israel y permitió la idolatría en el reino. Esto llevó a la ira de Dios y al juicio sobre Salomón y su reinado, pero no nada más a Salomón y a su reinado, sino a las siguientes generaciones, que a la fecha hoy estamos pagando muchas de esas consecuencias. Entonces, en las primeras dos presentaciones de Salomón vimos muchas cosas lindas de Salomón, pero aquí estamos viendo también todos los errores que este hombre cometió. Yo les preguntaría, pongámonos otra vez en la vestidura del personaje que estamos analizando. ¿Qué hacemos mal como lo hizo Salomón? ¿A quién adoramos a veces? No, es que yo soy muy cristiana, yo no adoro santos, yo no adoro vírgenes, yo no adoro... Sí, pero a lo mejor adoras un trabajo, adoras una persona, adoras al dinero, adoras, no sé, la adoración a otros dioses o a otros templos o a otros ídolos no es nada más una imagen, sino es una actitud hacia ciertas cosas que hacemos a veces consciente o inconscientemente. Listo. Bueno, en la parte de abajo, nosotros tenemos, no sé si ven mi cursor, abajo en medio, voy a empezar por ahí. Vamos a ver a Nimrod o Baal, que significa Señor, amo, Dios fenicio, Dios de la lluvia y la fertilidad. Él se representa como un toro con o sin alas. Cuando nosotros terminamos, ahorita si pueden ir a Génesis 10, por favor, a la tabla de las naciones. Cuando nosotros estuvimos antes del diluvio, sabíamos que la gente había enloquecido prácticamente en una infinidad incurrieron en idolatrías, incurrieron en una cantidad de cosas que el Señor decidió, como en los tiempos de Noé que se están presentando ahorita, la depravación que tiene la humanidad, decidió erradicar toda esa generación con un diluvio. Su esposa Naama, la esposa de Noé, se llama Naama y es descendiente de Lamec, descendiente de Caín. ¿Ok? De las otras mujeres no se sabe exactamente de las hijas de sus esposos cómo se llaman. Perdón, las esposas de sus hijos, de los hijos de Noé, no se sabe cómo se llaman. La esposa de Sem, de Cam y de Jafet. Pero si nosotros vamos a la tabla de las naciones, a partir de Génesis 16, vamos a ver a los descendientes de Cam, hijo de Noé, y va a empezar con Cus, que son los etíopes, Misraim, que son los egipcios, los futeos, que prácticamente también son de áreas de Canaán, y los cananeos, que es en el área de Israel.
Ahorita que nombraste, Lupita, el dios de Amón, dios de Moab, estamos hablando de los descendientes de Lot, ¿sí? Los Moab y Amón son descendientes de Lot, son hijos de sus hijas, ¿sí? Y cuando estamos hablando de los edomitas, dioses de los edomitas, estamos hablando de de los descendientes de Esaú, hijo de Jacob o Israel, que también eh, em, adoraba a otros dioses, ¿sí? Cuando estamos leyendo la torre de Nínive, digo, de la torre de Babel, nosotros estamos viendo a partir de Génesis 10:8, de 17, los descendientes de Cus fueron a Seba, Jabilá, Saptar, Ramá, Sapteca. Todos ellos son gente que vivían en carpas, como lo hacen ahorita todavía muchos árabes, ¿ok? Cus es el que nos interesa a nosotros. También ahí empieza la raza oscura, de piel oscura, la raza negra. También fue antepasado de Nimrod, el primer guerrero heroico de la tierra. Ya que Nimrod fue el mejor cazador del mundo, su nombre llegó a ser proverbial. La gente decía, este hombre es como Nimrod, este hombre es como Baal, ¿sí? eh, Significa señor o amo, es un dios fenicio, o sea, es un dios que se establece directamente en las áreas, desde las áreas de Fenicia, que es Líbano, a todo lo que es Irak, Irán, Afganistán ahorita, que es donde se encontraba Asiria, que es donde se encontraba la tierra de Babilonia. En las ciudades de Babel, dice en el 10, Génesis 10:10, él construyó el reino de la tierra de Babilonia, con las ciudades de Babel, Erec y Accad y Calne. De Accad vienen los acadios. En ese tiempo, estamos hablando más o menos en el año 2050 antes de Cristo, después del diluvio, o sea, estamos hablando después del diluvio, ¿ok? El año 2050 antes de Cristo, más o menos es el tiempo de Nimrod. Nimrod y Abraham son contemporáneos. Abraham va a nacer en el año 2056 antes de Cristo y Nimrod está levantando la torre de Babel el 1 de Tisri 2050. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Sí, sí. ¿Ok? Entonces, Ujú. también Abraham nace en el mes primero del mes Tisri, como nace la Torre de Babel, en el 1 de Tisri, pero nada más que la Torre de Babel la levantan en el año 2050 antes de Cristo y Abraham nace en el 2056 antes de Cristo. Unos 6 añitos después de la que se levanta la Torre de Babel, nace Abraham. Abraham está viviendo prácticamente en Ur de los Caldeos, ¿sí? Y es un personaje que no nada más es importante para el pueblo hebreo, sino también para el pueblo cristiano, pero también para el pueblo árabe. Entonces, la historia prácticamente de Abraham, nosotros tenemos una parte de su historia en la Biblia, pero si nosotros vamos a las otras áreas de historia de los otros pueblos, vamos a ver cómo convivieron con Nimrod, cómo Nimrod le pide que a Tarej, papá de Abraham, sacrifique a Abraham. Tarej lo lleva a refugiarlo con Noé. Recuerdan que Noé todavía está vivo en este tiempo, que vive 950 años. Estas partes de la historia nosotros no las conocemos, son partes que conocen prácticamente los árabes, ¿sí? Cuando Ujú. nosotros estamos refiriéndonos a Nínive y estamos viendo que está este cazador, este Baal, está siendo tan poderoso que la gente lo empieza a adorar, vamos a darnos cuenta que su esposa es su mamá. Esta señora se llama Semiramis. La diosa Semiramis normalmente nosotros tampoco la tocamos en la Biblia.
son de historias de la parte prácticamente que conocen los árabes. Semiramis va a ser la reina asiria, y Semiramis, después de que Nimrod muere, después, fíjense bien, muere Nimrod, y después de muerto Nimrod, su madre, esposa Semiramis, queda embarazada. Semiramis va a decir que prácticamente los rayos del sol la embarazaron, pero ese bebé que ella está esperando es el mismo Nimrod. Pero no le va a poner a ese Baal, no le va a poner Nimrod a ese bebé, es un Baal también, le va a poner Tamuz, que es el dios del sol, ¿sí? Y es el que se festeja el 25 de diciembre, por eso mucha gente cristiana dice por qué, o sea, en contra del árbol de Navidad, porque estos dioses que ahorita ya nombró esta Lupita, Acera, Astarte, Ashtoret, Ishtar, es Semiramis. Y se va a representar como virgen, porque pues, ella ya no estaba casada, era viuda, ¿sí? Nace su bebé de una virgen, porque ser virgen en una, Tribu. no, para los hebreos, ajá, en particular, virgen es una persona también que no está menstruando, Ujú. ¿ok? Entonces, todas estas acciones que hizo Semiramis provocó también el incesto porque estaba con su hijo, pero era una mujer totalmente perversa. Todos estos dioses están adorando el sacrificio de humanos, el sacrificio de bebés, y también están, antes de que se llegue a dar el sacrificio del bebé, están en la prostitución religiosa. O sea, hacen eventos o fiestas como se hacen al día de hoy, en donde están prostituyéndose la gente con unos contra otros, unos con otros, y eso sabemos que es una costumbre que hasta la fecha todavía se da, lo que le llaman ahora, este, no recuerdo ahorita el nombre. Entonces, al haberlos ya mencionado ahorita Lupita, y el dios Milcom que los amonitas adoran, es un dios que decide la población empezar a hacer imágenes, y esa imagen como salen, y lo vamos a ver en Isaías, salen de un trozo de madera, salen de un trozo de cerámica, y lo que haya salido, bueno, ya hacen una selección de muchos de esos y le dan vida espiritual, ¿eh? Las personas le dan vida espiritual, dejan que Satanás empiece a gobernar a través de esas imágenes. Oye, ¿Qué Tony, pasa en nuestro país? perdón, Lo acabamos de ver ahorita. perdón, me quedé con una duda. Semiramis era Sí, mamá de Nimrod ajá, y también su esposa. y tuvieron relaciones. Sí, era su O sea, esposa. era un incesto. Sí, era incesto. Ajá. Ok. En ese incesto, la mamá de Nimrod, que Nimrod era su hijo, tiene a Tamuz. Sí, pero cuando Nimrod muere. O Así, sea, cuando Nimrod muere, tiene a este ajá, hijo que se llama Tamuz sí. y es el dios del sol. Ujú. Bueno, y de ahí vienen una serie de cuestiones adicionales. Pero, ¿por qué te estoy preguntando todo esto? Porque muchos de estos dioses vienen también de cuestiones de incesto familiar. Sí, claro. O sea, lo que quiero llegar, porque no vamos a explicarlos ahorita todos a detalle, es, por ejemplo, Moloch, del cual alguna vez comenté que lo llegué a ver personalmente. No sé si era copia, pero yo creo que no era copia, porque en serio era igualito al que está en esta foto. Se me erizó la piel cuando lo vi abajo ¿cómo se llama esto? En Roma se me fue. En el Vaticano, No, abajo donde el Moloch en el Panteón, Coliseo. no, en el En el Coliseo. Coliseo. Ajá, Cuando lo veo en el Coliseo, que yo no sabía que estaba cosa espantosa, sí, Moloch dice sacrificio, dios del fuego, dios amonita, y inmolaban víctimas humanas, principalmente niños, sí, bebés o mujeres vírgenes. Moloch o lagarto espinoso, reptil escamoso con cabeza de carne o becerro, carnero, asociado con Malcam. Malcam,
Sí, pero Esta cosa gigantesca que la ven ujú, aquí chiquita, lo que yo vi medía 2 metros, casi 3 de altura. ujú, O sea, yo le llegaba a donde está la rodilla, más o menos para que tengan una idea del tamaño. Se me erizó la piel, Tony, sí, pero sí, además cuando me enteré que este hombre, digo que este hombre, que a este Dios ícolo. le sacrificaban bebés, vuelvo al punto del incesto y de todo lo que hay eh, fuera del orden de Dios, de que haya relaciones entre ciertos familiares que no debe de haber. Ujú, Y de ahí viene una serie de depravaciones y ¿cómo llamarlo? O sea que todos estos dioses traen atrás una historia de incestos y de diabólica. cosas espantosas entre los mismos familiares. Si Sí. te fijas en la imagen de Astoret que está arriba, esta mujer tiene unos pies deformados Ujú, y cuando hay relaciones entre familiares, los hijos nacen deformados. ujú. Entonces, hay una historia macabra atrás de todo esto. Esto lo podemos ver en la India, ¿no? Exactamente. Entonces, volviendo al tema que estábamos hablando de Salomón, cómo él, por una cuestión política o de tontería o de, no sé cómo llamarlo, estupidez, permite que estas mujeres hagan todos estos templos a los diferentes dioses. Vean lo que generó a nivel mundial, que hasta el día de hoy, pues ahí tenemos a la Santa Muerte y muchas cosas espantosas, Así ¿no? es. Y llegando a nuestro año 2024, ¿se acuerdan que les he dicho cada año? Oigan, viene el 9 de Av. 9 de Av es exactamente en el mes de Tammuz. ¿Por qué el calendario hebreo tiene sus nombres babilónicos? Ellos no tenían un calendario como tal hasta que van a Babilonia y ven que se puede, o sea, pudieron remarcar por meses, pero resulta que lo que es junio, julio, lo que es en verano, en el 9 de Ab, que puede caer, se llama 9 de Ab en el 9 día hebreo, no significa que caiga en el 9 de julio o 9 de junio. Puede que, ya saben que su calendario se mueve de acuerdo porque es lunar, ¿sí? Y ellos lo van manejando de acuerdo precisamente a lo que es la luna. Mañana va a haber un eclipse de sol, ¿sí? Pero mañana empieza el Rosh Hashanah, ¿sí? Entonces, va a ser impresionante el sol tapando prácticamente a la luna o viceversa, y en el momento que hay oscuridad, va a haber oscuridad. Esa es, ahí, ese es el día y la hora, nadie lo sabe. Mañana es el día de las trompetas. Mañana es el día que se celebra el 5785 años que Dios creó a Adán y que también se espera, es un año nuevo, le llaman nuevo año civil los hebreos, pero están esperando que se acabe este año que les ha traído mucha maldición para que empiece la bendición, pero también es el año, el cumple de Adán, por decirlo así, 5785 años que Dios hizo a Adán, ¿ok? Que creó Dios a Adán. ¿Qué me interesa? 9 de Av, de 586 antes de Cristo, destruyeron el templo de Salomón los babilonios y deportaron a la tribu de Judá a Babilonia. Regresaron 70 años después. Zorobabel levanta el templo como quede. Y llega el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. 70 años después de Cristo, el imperio romano destruye el templo del Señor que Herodes el Grande hermoseó y hizo una cosa maravillosa cuando era el tiempo también de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es lo que le dijo Dios a este Salomón? Que se va a burlar la gente, que va a decir, horrorizado, porque ¿qué pasó aquí? O sea, porque ellos no tienen un templo, por eso se visten de negro, están de luto, ajá, porque no tienen templo, ¿ok? Entonces, todas estas cosas, aunque parezcan ajenas, Tammuz significa
Dios del sol. Es el mes de la perdición, ¿sí? Pero es el mes del pecado del becerro de oro. Es cuando Moisés sube por las tablas de los 10 mandamientos y ya con Aarón están haciendo un becerro, fíjense bien, ¿eh? Un becerro de oro para adorarlo como se adoraba en Egipto. Y lo que hace Moisés se enoja tanto, rompe las tablas. Fue en 9 de Ab también. Ajá. Ya después va a hacer Moisés que em, derrite ese becerro de oro y hace que se lo tomen ese líquido las personas que estuvieron pues prostituyéndose, hace una fiesta, un reventón. Ujú. Pero fue el 9 de Ab, es el mes de Tamuz, es cuando se rompen las tablas de los 10 mandamientos. ¿Y no se abre la tierra y se los traga, Tony? No, no en ese caso, sino en el caso de Coré. Pero fíjate, eso lo vamos a ver cuando estemos hablando de cómo cae la gente al infierno. Se abrió prácticamente la tierra y dice que se los traga vivos. Pero entonces no fue ahí donde se los tragaron vivos. No, aquí Moisés le va a decir, los que estén de mi lado, den un paso al frente y los levitas, que son su familia, van a dar un paso al frente. Sacan sus espadas y matan como a 5,000 gentes que fueron los que estaban haciendo orgía, la orgía adorando a este Dios, este, a este Baal. Ujú. Ahora, tiene que ver el que Baal, tú hace rato dijiste que ahí me perdí. Baal se denomina como el cazador también. Sí. O sea, Sí, 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 es un cazador poderoso. Si tú vas a Génesis 10:8, 9, dice, su nombre llegó a ser proverbial. La gente decía, este hombre es como Nimrod, el mejor cazador del mundo. O sea, Nimrod significa el Señor, Dios, mejor cazador del mundo. O sea, alguien con mucho poder. Y él Baal significa mismo alguien con mucho poder. Sí, y él mismo se empieza a caracterizar, o sea, él mismo se empieza a vestir, o sea, empieza a representar como un toro. Sí, Entonces, en todos lados empiezan a poner las cabezas de toros. Ujú. mi pregunta es, ¿Baal significa alguien con mucho poder y la representación siempre es de un toro Sí. y se representa con Fíjate, un toro? voltea a ver todas las imágenes que tienes varoniles. A Milcom tiene cuernos, Moloch tiene cuernos. Ujú, En el caso de Nimrod, ya que está en la imagen abajo a la derecha chiquita, tiene ujú. cuernos. Va a representarse como algo de servicio muy poderoso. Pero fíjate que en el idioma hebreo, la letra A, la primera letra, perdón, se llama Aleph. Y ahí prácticamente están hablando de un toro, de un animal de servicio. Entonces se está comparando con la deidad de Dios nuestro Señor en la parte del servicio del Señor. ¿Te acuerdas que acabamos de ver los querubines y que tienen Ujú, cara de toro, cara de león, cara de hombre y cara de águila? ujú, ujú. Ah, la cara de toro es, desde el principio, ellos ni siquiera tenían en su idioma, en su lenguaje, tenían vocales. Entonces, todo era gutural, el idioma hebreo, ¿sí? Ujú. Y lo primero que vieron como utilidad, como servicio para su propia vida, fueran los toros. Por Es eso no un, me gustan los un toros en animal de las... servicio para ¿cómo se llama? Para ellos. Ajá. ¿Y qué hace este fulano? Empieza a qué? A imitar, ahora sí que es de parte del diablo, a imitar la deidad del Señor. Claro, ¿Sí? porque está tratando de imitarlo. ¿Sí? Y como platicábamos hace rato, nosotros, perdón, no hemos leído en Génesis antes ¿cómo se llama? Del diluvio, no estamos escuchando sacrificios humanos, ¿o sí?
Exacto. Una perversión brutal, una perversión brutal si existía. Pero este señor, este Nimrod, empieza a provocar también lo que es sacrificios humanos. Entonces, en la historia de los árabes dice que le está pidiendo a Tarej, al papá de Abraham, que le entregue a Abraham para que lo sacrifique a sus ídolos. Ok. Entonces, ¿qué hace la perversión del hombre? Perdón, es el que da lugar a Dios, de Satanás, ¿no? Al Dios de abajo, a Satanás. Y yo voy a ver también esta de los dioses paganos. Sí, bueno, nada más mencionarles que también hay otros dioses, lo vamos a Ujú, hacer nada más general, después, como dice Tony, lo vamos a explicar más a detalle, pero aquí tienen a Dagón, que significa pez pequeño, era un dios filisteo del mar, en la mitología griega es Tritón, el culto al dragón era propio de los amorreos, después se difundió entre los asirios y babilonios, se les llamaba Dagán, palabra relacionada con Dag, pez, lo que motivó a la errónea interpretación de Dagán cereal como dios pez, dios Dagán o de los cereales. Entre los fenicios y los sidonios, Dagán era la deidad suprema. Y si se ujú. fijan en las otras imágenes, como muchas representaciones de ese tiempo y más modernas siguen teniendo una representación que parece también de un pez. También se ve ahí el templo moabita y se ve abajo a Balcebú, señor de las moscas, dios filisteo de Cron, el rey de Ocosías de Israel. Envió mensajeros para pedirle consejo con respecto a su salud. Se llamaba así el dios eh, porque como dios sol atraía a las moscas. Y me llamó la atención lo que dijo Tony de los cuernos. Aquí vemos la representación muy clara de la figura con cuernos, que es Baal. Era considerado el más poderoso de todos los dioses, eclipsando a él, que fue visto como débil e ineficaz. En varias batallas, Baal derrotó a Yam, el dios del mar, y Mot, el dios de la muerte y del inframundo. Las hermanas consortes de Baal eran Astoret, una diosa de la fertilidad asociada a las estrellas, y Anat, una diosa del amor y de la guerra. Los cananeos adoraban a Baal como el dios del sol y el dios de la tormenta. Él es generalmente representado sosteniendo un rayo, quien derrotó a enemigos y produjo cosechas. Sí, Entonces, si se fijan, desde siempre ha habido diferentes representaciones y como bien dice Tony, siempre, si se fijan en Baal, es un toro, siempre son imágenes como de y con el sacrificio, cargando el el sacrificio, sacrificando el y siempre es sacrificio. con niños. Inclusive me gustaría que notáramos, por favor, hermanos, sobre todo los que ahorita no están y están viendo la grabación, no es una falta de respeto que hayamos puesto al Papa. Lo que estamos haciendo es la representación total de los sacerdotes de antigüedad que estaban también siendo representados con las mismas vestimentas que se utilizan al día de hoy. Vamos a recordar que el Vaticano es un imperio con una monarquía romana de hace mucho tiempo atrás. Sí, son los líderes de la Iglesia Católica, pero es un imperio y la muestra de que está en esta fotografía que tiene la mitra puesta en la cabeza y está abierta prácticamente, es Dagón, es un hocico de pez lo que tiene puesta en la cabeza y en lo que es en la parte de aquí, enfrente, los tienen ellos en latín, perdón, el Papa, su Papa lo tiene en latín y está diciendo que es el representante de Dios en la tierra. Les pedimos una disculpa, pero nosotros los cristianos evangélicos sabemos que el representante de Dios en la tierra es el Espíritu Santo. Sí, entonces no nos puede representar un hombre terrenal, no divino como nuestro Señor Jesucristo. Un hombre terrenal no puede interceder por Dios, a Dios por nuestros pecados. Cristo ya está sentado a la derecha del Padre y Cristo es el intercede por nosotros, por nuestros pecados. Cuando nosotros oramos,
el Espíritu Santo acomoda correctamente nuestra oración si no está siendo llevada o presentada bien a Jesús, y Jesús intercede por nosotros ante Dios nuestro Señor. Jesús fue el único que fue a la cruz, derramó la sangre por nosotros es el único que hizo un antes y un después por siglos de siglos de siglos, antes y después de Cristo. No queremos que faltarles el respeto a nadie. Mil disculpas, por favor. Muy bien. ¿Vas, Mir? No te oímos. Mir, no te oigo. Mirna, Mirna, tu micrófono está tu apagado. micrófono está apagado, Mir. Ah, pero ¿ya me oyen? ¿Ya? Sí. Ah, ok, que les decía que esto de los becerros de oro que después también vamos a ver cuando los pone Jeroboam, que los termina poniendo en el norte y en el sur para que no se vayan a Judá, para que no baje la gente que está en el norte eh, en Israel. Pero eso lo vamos a ver la siguiente clase. Ujú. El mal obrar despierta rechazo y muestra que una persona se ha degradado. Los enemigos que surgieron tienen relación con esto. Los que se habían mantenido alejados de Israel por el temor que infundía David ya no tuvieron temor de Salomón. Su comportamiento con Jeroboam hizo que éste se convirtiera en su enemigo y que finalmente el reino se dividiera en su muerte. Al morir Salomón, el reino pasó a su hijo Roboam. Salomón había dejado de escuchar y seguir los mandatos de las escrituras, de no tener muchas mujeres y el de no casarse con mujeres extranjeras por el peligro de caer en la idolatría. El orgullo lo deslumbró y no estuvo dispuesto a tomar en cuenta la dirección de Dios. Salomón se había comprometido con Dios a serle fiel y seguirle todos los días de su vida, pero perdió el respeto por su propia palabra, que es lo equivalente a decir que perdió el respeto a sí mismo. Su reino duró 40 años. Después de su muerte, se le hizo un entierro honorable en Jerusalén. Eh, ¿puedo decir algo Sí, sí. que no quiero que pase desapercibido? De algo que dijo Lupita hace 2 láminas. Cuando estás hablando de que él se mezcla con tantas mujeres físicamente, no nada más está haciendo una conexión física, sino también espiritual. Ujú. Les pido de favor, hermanos, los que estamos escuchando y viendo este video, que por favor se pongan a cuentas con el Señor, pidan perdón por cada pareja que hayamos tenido, por favor. Eh, Desenlácese, por favor, de lazos espirituales. Se lo pedimos, por favor, y pidamos perdón, hermanos, porque hemos hecho cosas en nuestra vida, hasta por juventud, ¿no? Que creemos que no pasa nada, etcétera, etcétera. Y así como sabemos que las conexiones físicas nos llevan a enfermedades muy fuertes también, de transmisión sexual, también hay transmisión espiritual. Por favor, hermanos, porque a lo mejor también por eso se nos está deteniendo nuestra bendición en algún área de nuestra vida. Pidamos perdón, hermanos, se los pido, por favor. Muy ¿Ya? bien. Muy bien. Dice, en la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Proverbios 18:21. Con esta lámina terminamos la tercera parte de Salomón y ya no vamos a hablar más de Salomón. Ahora vamos a hablar precisamente de su hijo y de Jeroboam y cómo se dividen todas estas situaciones. Voy a quitar esta Mirna, que es dejar de compartir, para que me hagas favor de abrir la otra presentación. Y vamos a hacer la presentación de la primera parte. Voy a quitar esta lámina para que Mirna pueda meter ahorita la siguiente presentación y entendamos ahora cómo
a través de todo esto que ya les explicamos, viene una división de los reinos y viene también una decadencia de todos estos grupos y viene también una situación de, pues yo no quiero llamarlo ruina, ¿no? Pero de problemas, ¿no, Tony? Con el pueblo Sí, judío hasta la fecha. hasta la fecha. Sí. Se abrió Salomón, Mir, es la Hoy. otra, ¿no? Sí. Roboam, Entonces digo, tenemos que entender esa parte. Ahorita vamos a empezar a hablar de, Mirna va a explicar la parte de Jeroboam. Jeroboam no es hijo de Salomón, ahorita les voy a explicar un poquito. Tanto la parte de Jeroboam como la parte de Roboam nos va a tomar lo que resta de esta clase y la siguiente clase. Y esto causa a veces confusión, por eso les pedimos anoten todo lo que puedan y si tienen dudas, bueno, con todo gusto lo que podamos contestarles, sobre todo Tony, que es nuestra maestra experta en esto, pero tenemos que poner mucha atención a quién es quién, porque también hay en ambos reinos homónimos. Acuérdense que un homónimo es un nombre igual a otro, es como un tocayo. Y no quiere decir que si está del lado derecho o del lado izquierdo era la misma persona, eran personas distintas. Basmir. Sí, bueno, son dos láminas, las habíamos hecho en una, pero no quisimos hacer la clase tan larga. Vamos a empezar con Jeroboam, que es la persona que trabajaba con Salomón. Creo que su papá es el que trabajaba con Salomón. Y después vamos a ver las láminas de Roboam. Ahorita solamente vamos a ver las cuatro primeras para no aburrirlas tampoco. Eh, Aquí dice que Salomón enfrentó a varios adversarios durante su reinado en Israel. Tenemos a Hadad, que lo mencionamos en la lámina anterior de Salomón, era el edomita, era un miembro de la familia real de Edom y se había refugiado en Egipto después de que David conquistara Edom, que fue la lámina que leímos de cuando le pregunta el faraón por qué se quiere regresar. Hadad regresó a Edom y se convirtió en un líder que se opuso a Salomón. Rezón, el sirio, era un sirio que se había escapado de la esclavitud y se había convertido en un líder de un grupo de bandoleros. Atacó a Salomón en Damasco y se apoderó de la ciudad. Jeroboam, que es la persona que vamos a ver ahora, era un joven oficial del ejército de Salomón que se convirtió en un líder de la oposición contra él. Se rebeló contra Salomón y finalmente se convirtió en el primer rey del reino de Israel después de la muerte de Salomón. Los filisteos eran un pueblo que vivía en la región costera de Canaán y se opusieron a Salomón en varias ocasiones. Los moabitas eran un pueblo que vivía al este del Mar Muerto y se opusieron a Salomón también en varias ocasiones. Los amonitas eran un pueblo que vivía al norte de Moab y se opusieron a Salomón en varias ocasiones. El faraón Sisac, él era el faraón de Egipto que atacó a Salomón y conquistó varias ciudades de Israel. Eh, es importante destacar que estos adversarios no solo se opusieron a Salomón por motivos políticos o militares, sino también por motivos religiosos y económicos. Salomón enfrentó muchos desafíos durante su reinado, pero también logró muchos éxitos y estableció un reino próspero y poderoso. El reino de Israel se dividiría con consecuencias irreversibles. El reino del norte se conocería como Samaria y el reino del sur con su capital en Jerusalén, Judá. No solo sería una separación política y social, sino religiosa. El reino norteño absorbería las religiones de sus vecinos, abandonando la forma de adoración de sus antepasados. Reemplazarían el templo de Jerusalén por otro que sería ubicado en Gerizim. Con la conquista y destrucción a manos del imperio asirio, se produciría un desarraigo total de aquella tierra y sus habitantes. Samaria sería repoblada por distintos pueblos y con el tiempo se crearía una hostilidad evidente entre los judíos y los samaritanos. Judá sufriría una destrucción semejante, aunque sus habitantes seguirían con su fe en la ley de Moisés. El templo de Jerusalén, reconstruido por Zorobabel, lamentablemente su alejamiento de Dios, Jehová, sería progresivo e irreversible. Cuando regresa Joroboam, se reúne con los líderes de Israel y van a hablar con Roboam, que es el hijo de Salomón. Eh, Estaban a punto de ponerle la corona a Roboam
y pues llegan ellos a hablar con él, a decirle que alivie los trabajos tan pesados y los impuestos tan altos. Y sabiamente Roboam dice que sí, que le den 3 días para pensarlo y decide hablar y consultar con los ancianos, eh, y les dice cómo debo de responder a todo esto, ¿no? Y entonces los ancianos le dicen que, que se me fue el avión, Que pues tiene que que mantener sí, o sea, que la en la medida situación con que su él papá. mantenga esta parte, el pueblo va a ser favorable y que la gente siempre va a ser su súbdito, o sea, que todo va a seguir bien, ¿no? Ujú. Pero, sin embargo, él decide consultar con sus amigos, los Los jóvenes. Entonces, si imaginamos, por ejemplo, a los hijos de los reyes de ahora o los hijos de los presidentes que siempre han estado en el poder y les pregunta a sus cuates, a sus amigos, ¿no? ¿Qué es lo que debo hacer? Y los amigos que eran más jóvenes, estamos hablando de que Roboam tenía alrededor de 42 años, rechaza el consejo de los ancianos y le dicen los amigos, mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los golpearé con escorpiones. Entonces, estos amigos le aconsejan mal, vuelve a regresar a los 3 días y obviamente pues ahí es donde se arma el San Quintín, en donde la gente empieza a decir abajo la dinastía de David, em, y ahí es donde se hace la división del reino, ¿no? Entonces, una decisión tan simple, digamos, ¿no? De aparte de no permitir, de no escuchar el consejo de estos ancianos, que aparte obviamente ya tenían experiencia en todas estas situaciones, pues obviamente desata muchísimas cosas alrededor de esto, que es lo que hemos estado platicando. Jeroboam decide apartarse del Señor y comienza a profundizarse en el pecado que lo lleva a la destrucción. Aquí tenemos esta lámina en donde vemos que muere Salomón. Jeroboam era miembro de la tribu de Efraín, una de las 12 tribus de Israel. Su familia era de la línea de los efraimitas, que eran descendientes de Efraín, hijo de José. Reino de Israel en el norte, reinó por 22 años. Su hijo Nadab fue su sucesor en el trono por 2 años, pero siguió los malos caminos de su padre. Es lo que estábamos hablando anteriormente, de Ujú. que igual las decisiones que tomamos nosotros creemos que solamente las vamos a tomar nosotros, pero terminan pagando las consecuencias nuestros hijos, nuestra ciudad, nuestro país y toda la gente que está a nuestro alrededor. Roboam fue el hijo mayor de Salomón y el sucesor de su padre como rey de Judá. Es conocido por ser el rey que permitió la división del reino de Israel en dos, Judá e Israel. Reino de Judá en el sur. Reinó por 17 años, su hijo Abías sucedió al trono y continuó con la idolatría y la apostasía en el reino. Ok. Muchas gracias. No sé si quieren que leamos esta lámina o ahí le paramos. No sé si tú quieras decir algo, Tony. Yo creo que fue demasiada información. Ok. ¿Qué opinan, señoras? No te oigo, Maricela, Yo, estás en silencio. pues yo encantada, yo no tengo sueño, no sé qué clase. A mí me encanta. Si no, adelante. O sea, la verdad es que eh, normalmente hacemos hora y media y estamos en hora y cuarto. Ok, bueno, entonces voy a leer esta. Jeroboam fue uno de los reyes de Israel, el primero de ellos. Nació en la tribu de Efraín y durante su juventud vivió con Salomón. Era un joven muy capaz. Esto es muy importante resaltar porque estamos hablando de un chico que era líder, que era súper trabajador, que era muy inteligente también. El rey Jeroboam era un trabajador elegido por Dios para reinar sobre Israel.
Una vez más vemos esta situación. Dios tenía grandes planes para él, prometiéndole una dinastía duradera si era un rey fiel y obediente. Jeroboam, hijo de Nabat, se rebeló contra el rey. Jeroboam era un funcionario de Salomón en la ciudad de Seredá y de la tribu de Efraín. Su madre era una viuda llamada Serúa. La razón por la que Jeroboam se rebeló contra el rey fue la siguiente. Salomón estaba construyendo el terraplén y cerrando la brecha de la ciudad de David, su padre. Jeroboam era un hombre fuerte y decidido. Perdón, era un hombre fuerte y decidido. Y al ver Salomón que este joven era muy activo, lo puso a cargo de todo lo relacionado con los descendientes de José. Por aquel entonces, un día en que Jeroboam salió de Jerusalén, se encontró en el camino con el profeta Ahías, el de Silo, que iba cubierto con una capa nueva. Los dos estaban solos en el campo y tomando Ahías la capa nueva que lleva puesta, la rasga en 12 pedazos y le dijo a Jeroboam, toma para ti 10 pedazos porque el Señor Dios de Israel te dice, voy a quitarle el reino a Salomón y a darte a ti 10 tribus. A Salomón le dejaré solo una tribu por consideración a mi siervo David y a Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las ciudades de las tribus de Israel. Porque Salomón me ha rechazado y se ha puesto a adorar a Astarté, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de los moabitas, y a Milcom, dios de los amonitas. Pero el reino no le sería quitado durante la vida de Salomón, sino a su hijo Roboam. Jeroboam. Ujú. Jeroboam se fue a Egipto y se refugió allí, ya que al enterarse de esto, Jeroboam quiso matarlo. Perdón, Aquí sí, Salomón quiso matar a Jeroboam. Ujú. aquí, si me permites hacer nuevamente la mención que hicimos antes, cómo esto es consecuencia de mucho de lo que hizo Salomón. Porque el mismo hijo de Salomón está teniendo un problema directo que es Roboam. Y a su vez, también en este reino del norte, Jeroboam se aleja de Dios y se aparta del Señor. O sea, aquí ya vienen todas las consecuencias de lo que estuvimos platicando justamente en la parte de Salomón 3. Yo creo que le dejamos hasta ahí, Mirna, para que podamos explicar la próxima clase lo que falta de, de Jeroboam y de Roboam. Pero yo sí quería hacer mención de cómo mucho de lo que está sucediendo aquí es por el disgusto que Dios tuvo al haber hecho Salomón tantos templos para tantos dioses y las consecuencias que hay con sus hijos y los hijos de sus hijos. Entonces, yo quería hacer relación a esto que dice, voy a quitarle el reino a Salomón y a darte a ti 10 tribus. A Salomón le dejaré solo una tribu, por consideración a mi siervo David. Como David se portó muy bien con el Señor, tuvo consideración de David y a Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las ciudades de las tribus de Israel. O sea, a Dios no se le olvida nada, ni lo bueno ni lo malo de lo que hacen todos sus hijos, pero a su vez las consecuencias o los efectos de lo bueno y de lo malo que hacemos también lo pagan o lo reciben en bendición nuestros hijos y nuestras descendencias. Así es. Entonces, hace rato que Tony comentaba lo de la parte espiritual, que mencionábamos cómo es posible que un hombre que habiendo pedido tanta sabiduría haya caído en tanto pecado. Nos explicaba Tony cuando hicimos la revisión de esta presentación, que a final de cuentas es una sabiduría humana, no Que ya es no una... aplicó, Lupita. Exacto, y no la aplicó. No la aprovechó, no la utilizó. Es como cuando tenemos un don o un talento y no lo queremos usar porque nos da flojera o porque no se nos da la gana, punto. Así es. Sí, inclusive nos pasa hasta con nuestras habilidades y talentos. Ay, canta. No, lo que pasa es que me da pena. Es que mientras que tienes una linda voz y lo que sea, lo dejaste a un lado, ¿no? Le diste visto, ¿no? Y la verdad es que somos muy humanos en eso. Pero él sí se perdió, o sea, Salomón se perdió de una manera tremenda, dividió el reino, su vida, su idolatría
pasar a sus hijos al fuego también. O sea, sacrificó a sus hijos. Exacto. Descendencia herencia de Dios son los hijos. Y directamente este pueblo hebreo tiene una carga espiritual tremenda. Ellos son los que pagan más que otros, que otros las consecuencias también de lo que van haciendo. ¿Por qué? Porque pues, el Señor los quiere mucho, sí, pero de todas maneras los ha puesto como ejemplo y la verdad es que son viles humanos que les ha ido muy mal en el Pero transcurso de todos los años. no sé si les ha pasado a ustedes, pero yo siempre le preguntaba a Tony, explícame por qué los judíos han sufrido tanto. ¿Por qué los judíos siempre han sido perseguidos si es el pueblo de Dios y Dios los ama tanto? Y en Es- una de las predicaciones que hemos estado oyendo, una de las personas decía, ¿no? Y Mirna también lo escuchó y me lo compartió, que aún siendo hebreos, seguían teniendo influencia de los egipcios Claro. y O sea, seguían, todos estos dioses, todas estas situaciones que traían de años anteriores, inclusive desde Lot, de todo lo que explicó Tony, de Cam y todo esto, obviamente, pues cada tierra tenía sus dioses, sus cosas, estaban muy pegaditas, uno cree que están lejos. Y una de las cosas que platicábamos en la mañana, ¿no? Que te decía, bueno, nosotros decimos, ay, pues es que en Medio Oriente hacen esto, ¿no? Pero si nos vamos aquí a México, pues también, o sea, hace cuántos años estábamos viendo a los mayas sacrificando también a mujeres vírgenes, abriéndole a la gente, sacándole el corazón, y es del dios de las cosechas, el del sol, el de la luna, y es básicamente lo mismo, o sea, para que no nos suene como tan extraño de que en Medio Oriente pasó, no, aquí también, o sea, de este lado de América también pasa, ¿no? Y también hacer esta puntualización, Tony, o sea, si me gustaría que nos dijeras cuántos años, o sea, estamos hablando de que llega Josué a la tierra prometida, toma la tierra, cruza, se reparten las tierras, las tribus, las del norte, las del sur, las del este. Luego llegan los jueces con Sansón, Samuel, los líderes caudillos, Saúl. Después llega David, unifica Israel, la vuelve poderosa. Llega Salomón, disfruta de todo eso, pide sabiduría, tiene una cosa maravillosa y de repente empieza a caer en donde no debería de caer, eh, porque podríamos decir es que fueron las esposas, pero también él fue el responsable de decidir, porque bien pudo haber dicho no voy a hacer esto, ¿no? Inclusive no Y casarse con gente no hebrea. entonces Era imagínense que Ujú. cuántos años pasan desde Josué hasta Salomón, en donde están luchando por esta unificación que tiene ya Salomón, en donde tiene una de las regiones más fuertes en aquellos entonces, me imagino que a nivel mundial, y de repente el hijo, el rey Roboam, en 2 años Se lo echa. se lo echa todo, o sea, destruye todo y se divide la tierra, o sea, en 2 años. ¿No? Sí, De tantos anteriores que hemos estado viendo a lo largo de todas estas clases y decir no es posible, no es posible. Y aparte, Tony, se pone peor, sí. ¿no? Sí, y Ah, cuando vayamos leyendo lo de los reyes, les voy a pedir el favor, lo vamos a ver como algo histórico, porque hay mucha gente que se sale cuando empieza a estar leyendo tanta atrocidad que van haciendo los reyes. Y precisamente son las preguntas que dice la gente, bueno, si existe Dios, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué? Porque está dando libre albedrío. Está escogiendo una familia para vivir en la eternidad. No puede entrar cualquiera. Es sí, en, y o- ahí es donde yo comentaba, ¿no? ¿Qué nos quiere decir Dios con todo esto? De las buenas y malas decisiones que tomamos, de lo que somos hoy, es lo que decidimos ser ayer, y de lo que decidamos el día de hoy, es lo que va a pasar mañana, ¿no?
Sí, te voy a contestar primero lo del pueblo elegido. Está en Deuteronomio 7:6. Eh, me voy a ir el 7, ¿sí? Está Ujú. hablando directamente con el pueblo y le está diciendo, cuando el Señor tu Dios te lleve dentro de la tierra que estás a punto de entrar y que vas a poseer, a muchas naciones, los hititas, los gergeseos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos. Esas 7 naciones son más fuertes y numerosas que tú. Cuando el Señor tu Dios las entregue en tus manos y las conquistes, debes destruirlas por completo. No hagas tratos con ella ni tengas compasión. No te unas en matrimonio con su gente. No permitas que tus hijas ni tus hijos se casen con los hijos o las hijas de esas naciones, porque ellos harán que tus hijos y tus hijas se aparten de mí para rendir culto a otros dioses. Entonces el enojo del Señor arderá contra ti y pronto te destruirá. Lo que tienes que hacer es destruir sus altares paganos, hacer pedazos sus columnas sagradas, derribar sus postes dedicados a la diosa Acera o Astarte o Semiramis o Ishtar, y quemar sus ídolos. Pues tú eres un pueblo santo porque perteneces al Señor tu Dios. De todos los pueblos de la tierra, el Señor tu Dios te eligió a ti para que seas su tesoro especial. El Señor no te dio su amor, ni te eligió porque eras una nación más numerosa que las otras naciones, pues tú eras la más pequeña de todas. Más bien fue sencillamente porque el Señor te ama y está cumpliendo el juramento que les había hecho a tus antepasados. Por eso te rescató con mano poderosa de la esclavitud y de la mano opresiva de Faraón, rey de Egipto. Reconoce, por lo tanto, que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel que cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos, pero no duda en castigar ni en destruir, no duda en castigar ni destruir a quienes lo rechazan. Por lo tanto, obedece todos los mandatos y decretos y las ordenanzas que te entrego. Así Esta es. parte de los capítulos que el Señor me dio a mí cuando yo estaba en tribulación en la casa de Álamos, que se habían levantado 7 familias contra nosotros. Entonces, cuando yo leía 7 naciones más grandes y poderosas que tú, al principio esto fue lo que yo aprendía, iba aprendiendo yo de la Biblia. Afortunadamente, una de las áreas que siempre regreso y trato de rescatar siempre es el temor al Señor. Cuando les digo que por favor, oren mucho eh, por sus familiares, luego no nos quieren porque estamos contentos, gozosos, más tranquilos, estamos aprendiendo del Señor. Se sienten espíritus contra espíritus nos estamos dando, ¿sí? Y no hay mejor cosa que ser intercesor, eso me queda a mí muy claro. Pero si estás intercediendo por las personas y las personas están siempre en contra tuya, tenemos que orar por ellos, porque si no, el Señor los va a agarrar y los va a poner como campeón. Y otra cosa apoyándote, Tony, que también lo dijiste en una de las tantas estudios que hemos compartido, que uno también debe de pedir protección al Señor El porque Señor, hay una guerra espiritual. muy fuerte. Cuando uno se pone a ser intercesor de personas, aún nuestras propias familias, nuestros propios hijos, sobrinos, gente cercana, pues al enemigo no le gusta. Así Y es. obviamente nos va a empezar a pisotear, nos va a empezar a causar problemas porque quiere que nos alejemos de lo que estamos haciendo. Me acuerdo muchísimo cuando en alguna ocasión Tony dijo que cuando la gente empieza a servir a Dios empieza a tener problemas, Ujú, pero no lo dijo en un mal sentido y yo me quedé pensando mucho en eso. Dije, a ver, ¿por qué si uno le sirve al Señor va a empezar uno a tener problemas? Pues porque uno se vuelve enemigo directo del diablo, así es. porque nos quieren destrozar para que el diablo pueda seguir haciendo su voluntad con quien quiera y como quiera. Entonces, obviamente, entre más estudiemos, entre más
le dediquemos a esto. Entre más aprendamos, vamos a tener más situaciones de conflicto y lo decimos, ¿por qué nos va mal? No es que nos vaya mal, estamos en un mundo de prueba. Sí, Yo ya entendí que a final de los días, porque tenemos libre albedrío, Dios le va a poner una calificación a cada quien. así Va a es. haber quien pase el examen y va a haber quien no lo pase. Así hayas ido a bautizarte o hayas aceptado al Señor, perdóname, si aceptamos al Señor, nos tenemos que proyectar, se nos tiene que notar, ¿sí? ¿Hay etapas de enfriamiento? Sí, 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 me queda muy claro, pero aquí en este frío hay que estar orando por la persona y todo para que regrese al Señor, ¿sí? No, no enojarnos, porque luego también nos entran etapas de enojo y cuidado. En mi caso, en mi caso, eh, por ejemplo, en el tiempo que estuvimos viviendo, en el condominio anterior, había 7 familias que estaban en contra nuestra, muy en particular en contra mía. Curiosamente, siempre 7, siempre mujeres, invariablemente. Era una cosa tremenda. El Señor me llevó a través de Deuteronomio, ya les platicaré bien mi testimonio, y al final salen 6 mudanzas y la séptima es mía y me trae a este lugar donde estoy viviendo ahorita. Invariablemente pasa que cuando el Señor trata de probar a alguien, trata de sacar ese quién sabe qué de ese alguien, me utiliza también a mí. Em, Se los pido de favor, ubíquense, especialmente si ustedes son amigos, amigas de las personas que estén sirviendo en la iglesia y todo. No, no crean que no somos vulnerables, también somos muy vulnerables. Ujú. Y lo que estamos haciendo es entregarnos al Señor y estamos rescatando nuestra vida en Cristo todo el tiempo y se los recomendamos muchísimo, de veras que cambia tu vida enormemente, pero vas a ser probada, pero en este año me tocó ser probada y el año pasado por otras señoras, utilizó el Señor otras señoras, este año otras, y así, y me doy cuenta que no se trata nada más de mí, sino de lo que cada quien tiene en su corazón. Cuidado, es lo que va a buscar el Señor, qué tenemos en nuestro corazón, cómo vamos a actuar de acuerdo a la situación que nos presenten, ¿sí? Entonces, yo pido una disculpa abierta y sé que muchas personas van a ver este video. Yo pido una disculpa abierta a las personas que se sienten ofendidas o agredidas por algo que yo haya puesto un límite. Lo siento muchísimo. No estoy buscando cuidar una amistad, nada más, sino cuidar mi vida en Cristo. Estoy sirviendo junto con mis hermanas a cientos de personas ahorita, ¿sí? Entonces, no podemos, no podemos dejar pasar algunas cosas y dejarlas a la ligera. Y si en algún momento yo ofendí a alguien, también pido una disculpa abierta, pero sí soy una persona que necesito ir poniendo los límites porque ya sé que cuando Dios me ha agarrado, Dios me ha zarandeado. Muy, muy, muy fuerte. Ya conocerán mi testimonio. Entonces, yo sí tengo miedo. Yo sí tengo temor del Señor. Porque ya viví el que te traiga para allá, para acá, para allá, para acá, y se siente fatal. ¿Sí? Entonces, ¿alguna pregunta, chicas? Quiero que se vayan otra vez a su página 9 cuando estén en casa, de su línea de tiempo, véanlo con calma. Hasta abajo viene la división del reino cuando empieza, cuánto tiempo sobrevive el reino de Judá, de Israel, cuándo se van a cautiverio. Esto ya viene todo esto en nuestra lectura, pero ya está resumido también aquí. Y creo que Mirna y Lupita han hecho un trabajo extraordinario para que no tenemos pretexto y ese es la gran bendición. No tenemos pretexto, hay muchísimo material de donde aprender. Y también apoyar que independientemente de esto que estamos haciendo los martes con ustedes, acuérdense que los
jueves también Tony hace su otra parte en Panorama Histórico por Facebook y se complementa esto con lo que ella ha dado durante muchísimos años. En realidad esto es un anexo a todo lo que ella ha explicado. Y hoy justamente en la mañana platicábamos cómo es muy importante que cada uno de nosotros se sienta con la responsabilidad de transmitir esta información, aunque sea una sola persona, aunque sea un solo ser querido, para que la gente vaya aprendiendo, porque hay muchísima ignorancia. Y todo esto que estamos viviendo hoy con Israel es consecuencia de todo esto que hablamos en esta última hora y media. ¿Y por qué se están peleando? ¿Y por qué en Israel se están matando? ¿Y qué es lo que pasó? ¿Y por qué Dios lo permite? Tony lo dijo hace un momento en Deuteronomio. Dios no dudará en castigar y destruir a quienes lo rechazan. Y lo dijo Dios en Deuteronomio. O sea, no estamos inventando nada. O sea, Dios se da cuenta quién está con él y quién está en contra de él. Así es. Entonces, aquí no es, y perdón que me meta con lo que dijo Tony, pero es muy importante. Aquí no estamos haciendo las cosas por tener estrellitas ninguna de nosotras, ni por tener diplomas atrás, ni certificados, no. ¿A quién le estamos sirviendo? ¿Quién es nuestro director general de esta empresa? Dios. Nosotras somos únicamente asistentes, ayudantes, servimos. Pero cuando estamos aprendiendo, porque tanto Mirna como yo, como otras personas que hemos estado también en ese lugar, siempre nos dicen, sirve al Señor. Y decimos, no, es que yo no tengo dones y talentos. No, claro que sí. Todas estas presentaciones que estamos haciendo, que ustedes las pueden bajar de Facebook, y se los hemos dicho, ustedes las pueden imprimir o las pueden usar y las pueden simplemente leer como lo estamos haciendo nosotros con cualquier persona y transmitir la información, porque los tiempos vienen muy complicados. Y yo cada vez que me voy adentrando más en la Biblia con el estudio que hacemos con Tony, con todo lo que nos enseña y todo lo que busca Mirna y todo lo que busco yo, son tiempos muy similares a los que se vivían antes Sí, y claro. cometemos los mismos errores. Ujú. Pero nosotros ya estamos en los últimos tiempos, entonces cuando lleguen los últimos tiempos y realmente llegue un arrebatamiento, digo, imagínense ustedes, yo no sé si ustedes lo piensan, pero yo sí lo pienso. Que venga el arrebatamiento y de repente veas que mucha gente ya no está y tú te quedes, qué terror tan grande decir, Señor, ¿qué me faltó? No fui suficiente para poder ser arrebatada cerca de ti, o mis hijos, o quien sea. Entonces, como nosotros no podemos hacer que los demás actúen como nosotros queremos, que nos queda, pues orar por ellos. Pero lo que sí estoy convencidísima, porque llevo pues casi 10 años conociendo a Tony y gracias a Dios participando en las cosas que ella hace de manera directa o indirecta, es que la oración de grupo mueve montañas, ¿no, Tony? Montañas. O sea, si aquí habemos 5 o 6 señoras, o 10 o 30, o todos los que se unan al grupo si ven el video, y todos oramos por nuestros hijos y le pedimos a Dios que haya sabiduría en su corazón y discernimiento, y que el Espíritu Santo los cubre y los proteja y les dé, pues es que la palabra es esa, discernimiento, y lo hiciéramos todos juntos, yo creo que Dios nos escucharía, nos escucha más bien, pero actúa. No sé si han oído esa historia, que yo no sé si es real o no. No sé si tú la has oído, Tony, que Churchill le pidió a su ejército cuando estaban perdiendo, Orar. que los protegiera. Y todo el ejército ¿Qué se pasó puso a ahorita con orar. Israel? Ujú. Es lo que acaba de pasar con Israel, Lupita. Mandan todo mensaje a orar y sí, las noticias hablan y se veían cosas brutales que no dudo que haya sucedido algo fuerte, pero si Eduardo Joseph, el pastor, manda un video en donde está diciendo pasó esto, sus hijos, dos de sus hijos ya están en las filas del ejército, son Santo. muchachitos de 20 años, ¿ok? Qué susto. Qué susto. Entonces pide oración por sus hijos y todo. Uno de ellos, el varón, está mayor, que tiene 22 años, el niño cuando mucho, está en la cárcel donde están todos los terroristas sirviendo ahí, pero ahorita tuvieron que ir Ay, al pobre. frente muchachitos de 17, 20 años.
¿ok? Qué cosa. Y me preocupa muchísimo que los nuestros no se sientan calificados para hacer también bendición en sus propias vidas, ¿ok? O que nosotros estemos perdiendo el tiempo. Ahorita Dios los protegió, no permitió que los destruyeran. Han tenido una estrategia militar tremenda, pero también es la oración y la oración que ahorita también ellos se acaban de poner en ayuno, en oración, para prepararse justo para estas fiestas, Momentos. que aunque es de las trompetas esta fiesta, la próxima semana es la fiesta del perdón, el Yom Kippur, que bueno, nosotros ya, nuestro Cordero ya fue a la cruz, pero ellos utilizan este tiempo para pedir perdón. Gracias a Dios que nosotros tenemos acceso directo al Padre. Así es. Ya lo tenemos directo al Padre y no lo estamos aprovechando. Entonces, vamos a despedirnos, al menos que tengan alguna otra pregunta. Quisiera despedirnos con el Salmo 91. Vamos a orar el Salmo 91 en protección a nosotros y al pueblo de Israel. Ujú. ¿Ok? Señor bendito Padre Celestial. Tú dices que los que vivimos al amparo del Altísimo vamos a encontrar descanso a la sombra del La sombra del Todopoderoso. Todopoderoso. Señor, declaramos lo siguiente acerca de ti. Tú eres nuestro refugio, nuestro lugar seguro, nuestro Dios, y en ti confiamos. Nos vas a rescatar de toda trampa y nos vas a proteger de enfermedades mortales, y con tus plumas, Señor, nos vas a cubrir, y con tus alas nos vas a dar refugio. Tus fieles promesas son una armadura y protección. No vamos a tener miedo, Señor, a los terrores de la noche, ni a la flecha que se lance en el día. No vamos a temer enfermedades que acechan en la oscuridad, ni a la catástrofe que está ya a mediodía, Señor. Sabemos que aunque caigan 1000 a nuestro lado o mueran 10,000 a nuestro alrededor, Señor, esos males no nos van a tocar ni a nosotros, ni a nuestros esposos, ni a nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, nuestras nietas, Señor, hasta 1000 generaciones de los que te amamos. Simplemente vamos a abrir nuestros ojos y a mirar cómo los perversos reciben su merecido. Tú dices en tu palabra, Señor, que si hacemos al Señor nuestro refugio y al Altísimo nuestro resguardo, ningún mal nos va a conquistar, ninguna plaga se va a acercar a nuestro hogar, pues tú vas a ordenar a tus ángeles que nos protejan por donde vayamos, Señor, y te suplicamos, Señor, que lo hagas con cada uno de los miembros de nuestra familia en el nombre de Jesús, que nos van a sostener con sus manos para que ni siquiera nos lastimemos el pie con una piedra. Vamos a pisotar leones y cobras, aplastar feroces leones y serpientes bajo nuestros pies, pero también a todos esos demonios, Señor, que se quieren levantar permanentemente en contra de nosotros, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Dices en tu palabra que nos vas a rescatar y vas a rescatar a los que te aman, a proteger a los que confían en tu nombre, y que cuando nos llames, Señor, vamos a responder y vamos a estar, vas a estar con nosotros en medio de las dificultades, y nos vas a rescatar, nos vas a honrar y nos vas a recompensar con una larga vida y nos vas a dar de tu salvación. Te pedimos, Señor, por la paz de Jerusalén, por la vida de cada uno de tus soldados, Padre Celestial, que están ahorita en la guerra. Sobre todo de esos muchachitos, Señor, tan jovencitos, Padre Celestial, e inexpertos. Señor, tú dices en tu palabra que oremos por Jerusalén dentro de sus murallas y prosperidad dentro de sus palacios. Por amor a nuestra familia y a nuestros amigos, diremos que tenga paz Jerusalén. Por amor a la casa del Señor nuestro Dios, vamos a buscar lo mejor para ti, Jerusalén. Y te pedimos, Señor, que antes que nada crezca el temor reverente a tu ira, Señor. En cada uno de nosotros tengamos temor, Señor, de juzgar o prejuzgar a las personas, a tu palabra, mi Señor, las decisiones que tomes. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús tu ayuda, y te imploramos en el nombre de Cristo Jesús que aquellas personas, Señor, que insistan en maquinar con el diablo en contra nuestra, en contra de nuestros hijos, en contra de nuestros esposos, Padre Celestial, de nuestras hijas, de nuestros nietos, Padre Celestial, hasta 1000 generaciones de los que te amamos, Señor, caigan en tus manos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. 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 Dios las bendiga, preciosas. Amén, gracias. Gracias. Dios las